Hola, hola, buen día, querido cuarto. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están sus familias? Espero que estén todos muy bien. Bueno, estamos volviendo a conectarnos con la materia. Me he tomado un tiempo prudencial para organizar un poco mejor cómo íbamos a continuar, ya que quiero avanzar sobre la unidad número 2. Bueno, la idea es, yo acabo de generarles acá en Google Classroom, en trabajo de clase, una carpeta, ¿sí? Que contiene un material. Ahí yo les voy mostrando para que vean qué es lo que tiene este material. En realidad, en esta carpeta, yo les agregué un material bibliográfico, ¿sí? Acá igual se los explico, pero bueno, ya que tengo esta oportunidad de hacer un poquito más personalizada la clase, quiero aprovecharlo. Acá en esta carpeta van a encontrar un material que es un resumen de un capítulo de un libro que usamos en la facultad en los primeros años. Este resumen lo confeccioné yo hace muchos años atrás, en el 2014, tal cual lo ven en la portada, y tiene, digamos, tiene un lenguaje accesible para que ustedes puedan leerlo. Sin embargo, ustedes siempre me dicen que es larguísimo, que son muchas hojas y demás. Pero bueno, recuerden que siempre tengo latente el objetivo de acercarlos lo mejor posible a ustedes a la instancia universitaria. Por supuesto que tengo que adaptar las exigencias y los contenidos y a veces también el nivel de lectura al nivel de ustedes, pero esto puede ser una aproximación. Que tenga más de 10 carillas eh, no quiere decir que sea la muerte, ¿sí? No quiere decir que sea inabordable el texto, no, todo lo contrario. Obviamente tiene una determinada extensión porque en realidad esta unidad es un tanto extensa. Ahora vamos a hablar bien de los contenidos. Eh, pero bueno, me parece que es una buena oportunidad para que ustedes tengan un primer contacto, no con un libro directo, pero sí con un resumen del libro, ¿sí? Bien, para paliar un poco esta cuestión de la lectura y de la bibliografía, y para aquellos que no les gusta leer, también adjunto en esta carpeta como material algunos audiovisuales que he trabajado en clase también, de un canal que se llama Yo Empresa, que tiene una forma muy dinámica de explicar el contenido de cada escuela de pensamiento, muy resumida, ninguno excede los 9, 8, 10 minutos, y eso me parece interesante para que ustedes obviamente no se aburren. Y bueno, y el último que colgué pertenece a otro canal, pero bueno, como obviamente eso es uno de los temas y una de las escuelas de pensamiento que más detenimiento nos lleva, porque es un poco más compleja, por eso hay dos de esos audiovisuales que pertenecen al estructuralismo y a Weber, que es su referente. Bueno, sin precisiones, simplemente quería comentarles que yo generé acá en trabajo de clase esta carpeta y el material está acá, ¿sí? Con lo cual en las publicaciones que yo haga no van a encontrar que adjunte material, van a tener que buscarlo acá en el material de clase que tiene ese título, unidad número 2, evolución del pensamiento administrativo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Un poco del contenido en sí. Nosotros hasta ahora abordamos la unidad número 1, que es más bien introductoria, que nos lleva de alguna forma a sumergirnos en las primeras concepciones de la administración como ciencia, qué estudia, ¿sí? Cuál es su objeto de estudio, si es una ciencia o no es una ciencia y qué tipo de ciencia es. Abordar las distintas acepciones de la palabra organización, después, así como lo trabajamos en clase, ver qué implica los conceptos relacionados con administración y con empresa, ¿sí? Las tres en su conjunto, qué rol tienen, por qué se parecen, qué tienen en común. Y luego
abordar una clasificación un poquito más exhaustiva de cómo se clasifican las organizaciones, cómo se clasifican las empresas y ejemplificarlo, ¿sí? Eso hasta ahí fue lo que ustedes trabajaron respecto a la unidad número 1, ¿sí? Tengo las correcciones de los trabajos prácticos. En realidad no son correcciones, siempre hay algún aporte, ¿sí? Lo que yo agrego lo hago con letra de otro color y les devuelvo a ustedes el documento eh, con los cambios guardados, ¿sí? Si en general el documento no tiene ninguna corrección, les pongo una nota conceptual y bueno, les devuelvo la nota directamente para no llenarlos de archivos y complicarlos, ¿sí? Bueno, eso también voy a ir mandándoles, que no les he hecho ninguna devolución todavía. Bien, esto entonces correspondía a la unidad número 1. La unidad número 2, a nivel presencial siempre digo lo mismo. Es una unidad tal vez un poco más pesada. ¿Por qué? Porque tiene un gran componente de historia, ¿sí? Así como ustedes pueden ver en el título, ¿sí? La unidad número 2 trata y estudia la evolución del pensamiento de la administración, del pensamiento administrativo. Es decir, a través de la historia, quiénes fueron los primeros que empezaron a estudiar a la administración como una ciencia y a establecer algunos parámetros, algunas ideas, principios, ¿sí? Que puedan luego servir o no. En realidad sí, eso es lo que yo les quiero hacer reflexionar. Pese a que esto tal vez les pueda parecer un poco anticuado o que pertenece obviamente a otro contexto socioeconómico distinto, aún así, aún cuando hablamos de las escuelas de pensamiento más cerradas, más antiguas, ¿sí? Y que hoy puedan pensarse más anticuadas, aún así hay un montón de ideas y de principios de esas escuelas que establecieron estos pensadores que hoy siguen vigentes, ¿sí? Por eso mismo es que se toman como referencia y que dedicamos un espacio en esta materia, y si ustedes estudian ciencias económicas, por lo menos en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas, la primer materia, Administración 1, dedica casi toda una unidad y luego a través de las otras unidades siempre va tocando algún tema, una unidad completa a estudiar la evolución del pensamiento administrativo a nivel histórico, ¿sí? Con esto pretendo que ustedes reflexionen sobre cuál es la importancia, ¿sí? Porque ustedes me dicen, habitualmente hablamos esto, ¿sí? Es un plomazo, es un tema pesado, tal vez no es de los temas más interesantes, pero es necesario sí o sí estudiarlo porque hay muchos aportes que hicieron estas personas que estudiaron en otros contextos y en otros momentos que hoy siguen vigentes. Bien. Bien, por empezar, ese es el sentido del estudio de esta unidad. Lo primero, lo primero que tenemos que abordar, y es lo primero que está expuesto en el material de lectura, vamos a abrirlo, así ya lo voy trabajando con ustedes. Bien, ahí tienen, este material de lectura pertenece a la unidad número 2, Evolución del Pensamiento Administrativo, de este libro, ¿qué es la administración? ¿Sí? Que es de Héctor Larroca, Feinstein y otros autores. Este libro tiene distintos capítulos escritos por distintos autores. Este es el capítulo número 2. ¿Por qué elegí este? Porque me parecía el más adecuado en ese momento para este nivel, ¿sí? Hay otros autores y hay otros libros que estudian con muchísimo más detalle este tema, pero bueno, ya era como demasiado complicado. Lo primero que encuentran entonces en este material tiene que ver con cuestiones relacionadas con los antecedentes históricos a los estudios sobre administración. O sea, ¿qué pasaba a nivel contextual, social, cultural, tecnológico? ¿Qué era lo que sucedía en ese momento, en el momento previo
a que alguien empiece a estudiar a la administración como ciencia y diga, bueno, voy a escribir una teoría, ¿sí? Es sumamente necesario tener en cuenta estos antecedentes históricos para que ustedes se pongan un poco en los zapatos de las personas que vivían en ese momento, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, a nivel tecnológico, ¿sí? Hablamos de situaciones cambiantes respecto a los materiales utilizados para generar energía, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de, en un momento, la importancia estuvo centrada en la madera, ¿sí? Como material más utilizado para hacer construcciones. Luego, también se utilizó como combustible, ¿sí? El viento, la fuerza animal, ¿sí? Que obviamente también generaba que, por ejemplo, que se pudiera abastecer un hogar con agua a través de un molino, ¿sí? Asimismo, la organización social. Estamos hablando de, para ubicarnos en tiempo y espacio, siglo XV, siglo XVI, donde la principal organización social estaba dada por el feudalismo, ¿sí? Yo no sé si a nivel histórico ustedes ya abordaron este tema, si saben qué es el feudalismo. Si no, obviamente aquí tienen una pequeña referencia, ¿sí? Obviamente el feudalismo era una forma de organización social donde existía un señor feudal, ¿sí? Y una parte que se debía a ese señor feudal a cambio de seguridad y un espacio de tierra para trabajar. Eh, Había división de clases sociales, eso establecía el señor feudal como una clase social, los reyes que también obviamente gobernaban en ese momento, ¿sí? Y la plebe o el pueblo. Eh, También estaban a nivel productivo la diferenciación de clase social de los artesanos, que eran quienes brindaban el trabajo y quienes confeccionaban los bienes que luego se comercializaban, ¿sí? Tal vez no tanto a nivel comercio, sino más bien en forma de trueque, que esa es una de las primeras formas en las cuales se dan el intercambio de bienes. Bueno, luego otro hecho muy importante es la revolución industrial. Seguramente también ustedes tienen presente de qué se trata este hecho histórico, qué consecuencias tuvo, ¿sí? Acá sí podemos hablar de consecuencias más bien vinculadas con los modos de producción y con la tecnología utilizada o utilizar. Y eso obviamente genera digamos, un impulsor para que luego aparezca esta primera escuela de pensamiento que es la que vamos a abordar, ¿sí? Que es la Escuela de Administración Científica, cuyo principal referente es Frederick Taylor. ¿Qué más? Bueno, esos son, digamos, los cambios. Ustedes igualmente les voy a pedir que este material lo lean, ¿sí? Por lo menos en esta presentación voy a pedirles que lean los antecedentes históricos y la primera escuela de pensamiento, que es la administración científica, ¿sí? Ustedes van a encontrar, les voy a pedir que lean, fíjense que son 2 carillas nada más, o 3 carillas, ¿sí? Acá tienen, fíjense que yo acá les puse una breve reseña, ¿sí? Las principales ideas, los principios fundamentales. Esto es muy importante porque después al momento de evaluar, obviamente no es ahora el momento de evaluar, pero en alguna actividad que hagamos digamos, de devolución o semi-evaluación, seguramente, de hecho lo hago siempre también digamos, en el modo presencial, ¿qué es lo que a qué apunto para que ustedes recuerden de estos movimientos o de cada escuela de pensamiento? Que sepan quién es el referente, mínimamente en qué momento histórico estuvo ubicado y cuáles fueron las principales ideas y aportes,
¿sí? También las críticas, si quieren. Eso automáticamente a ustedes les va a salir porque a veces al estar enmarcado en un contexto social muy distinto, ¿sí? Tal vez un tanto antiguo, es probable que ustedes mismos digan, ay, pero bueno, ¿cómo iba a plantear este principio? Me parece una locura, o a ustedes solos les va a salir cuáles son las críticas a estas escuelas. Pero bueno, eso es lo más importante, que sepan quién es el referente, cuáles son los aportes o los principios y cuáles son las críticas a esa escuela. Entonces, dijimos las principales ideas que caracterizaban a esta escuela de administración científica, los principios fundamentales, conceptos básicos y aportes, y ahí estamos, ¿sí? Entonces, por ahora les voy a pedir que hagamos hincapié en la escuela de administración científica. Van a tener que leer hasta esta página, que fíjense que es la página 5. Recuerden que estas son carillas. Bueno, no me parece muy extenso. Tienen acá también que leer la parte de antecedentes históricos y les voy a pedir que sí vean el primer video del material que yo les cargué, como yo les decía, de Yo Empresa. Ya les digo cuál es, Henry Fayol, acá, ¿sí? Padres de la Administración, es este que tiene la portada en rojo. Ese es el audiovisual correspondiente a la Escuela de Administración Científica. Bueno, lo dejo ahí, no creo que se pueda abrir. A ver si lo reproduce. No, creo que no. Bueno, sí, ahí tarda bastante, está cargando. Ahí estamos. Padres de la Administración, Frederick Taylor, ¿sí? A ver, vamos a ver si lo podemos ver ahora. Bueno, vamos a hacer así, para no hacerlo tan largo, ¿sí? Tampoco quiero que se aburran. Lo van a ver ustedes y la idea es que luego, con esto que ustedes pudieron abordar, con lo que pudieron leer, podamos hacer alguna tarea de intercambio, ¿sí? Bueno, eso es a futuro, ¿sí? Tengan en cuenta que para mí la intención de hacer una clase virtual es latente, ¿sí? A veces, en mi caso, me complica bastante con las nenas y los horarios que tenemos establecidos. A mí estos horarios por la mañana bien temprano me quedan fantásticos porque las nenas duermen, entonces no tendría ninguna interrupción, pero luego ya en momentos pasado el mediodía, bueno, es caótico. Lo que no quiere decir que en alguna oportunidad lo podamos organizar. Por ahora, yo les voy a dejar, que eso todavía no les subí la consigna, pero mi consigna va a ser la siguiente. Esto va a ser para abordar todas las escuelas de pensamiento. Van a tener que reunirse de a 2 o de a 3, ¿sí? Esto les pido que sean absolutamente sinceros, ¿sí? Y que obviamente manejen las posibilidades que ustedes tienen. Por supuesto que estas reuniones que les pido son virtuales. Esto es trabajo en equipo virtual. Con quienes tengan más afinidad, con quien tal vez no conozcan, pero bueno, vean la oportunidad de vincularse, ¿sí? Yo sé que ustedes seguramente por WhatsApp o por otras vías se comunican, entonces les voy a pedir que se junten entonces de a 2 o de a 3, no más, porque me parece que ya sería demasiado, y van a tener que crear, luego de haber abordado en forma individual o si quieren hacerlo en forma grupal, también puede ser, pero luego de haber abordado el material de esta escuela de pensamiento, les voy a pedir que creen, ¿sí? Esto es una actividad que tiene mucha creatividad, que creen un meme para esta escuela, ¿sí? Van a encontrar que les va a resultar fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas eh, que tiene este componente de ser una escuela de pensamiento histórica un tanto antigua, van a tener que generar un meme. Obviamente saben todos lo que es un meme, pues ustedes lo manejan mucho mejor que yo. Un meme sobre
alguna idea o sobre algún punto de esta escuela de pensamiento o de Taylor mismo, ¿sí? Así que esa es la consigna, la vamos a repetir seguramente para el resto de las escuelas, capaz que en alguna les dé otra distinta, pero por lo menos para las dos primeras lo vamos a repetir. Así que ahora luego yo se las voy a subir escrita como para que queden todas las pautas claras. Bueno, creo que eso es todo por hoy, no quiero extenderme más, espero que se encuentren muy bien. Bueno, cada vez falta menos para volver a clase, que creo que hoy hasta ustedes están deseando volver al colegio. Eso nos permite de alguna forma ver la importancia del colegio, que no es solamente una obligación que nos imponen nuestros padres y nuestra idiosincrasia respecto a tener el secundario terminado. Es un espacio muy importante para vincularnos, para generar amigos, para tener afectos, para socializar, no solo con sus pares, sino con otros, ¿sí? Con gente de otros niveles o con los docentes mismos, ¿sí? Bueno, para nosotros es igual. Así que todo pasa. Cuando querramos darnos cuenta, vamos a volver a estar en el aula, tal vez con costumbres distintas, con formas distintas de vincularnos y de cuidarnos, pero bueno, eso hace a nuestra responsabilidad social también. Así que bueno, les deseo un muy buen fin de semana y cualquier duda que tengan, les pido que lo hagan a través del correo o a través de del tablón de la clase de Classroom, ¿sí? Les mando un beso muy grande y nos estamos viendo.